Pulso económico de martes que, bueno, extrañamente ha sido positivo para la bolsa española, no tanto para otras bolsas europeas. El IBEX 35, nuestro índice, 0,59% arriba, 8.185,2 al cierre el índice general, con la banca apuntada al sector que da impulso al IBEX. Todo lo que ven en verde, o prácticamente todo, con la suma de Repsol, tiene que ver con la banca. En primer lugar, Santander, que hoy crece 3,51. En segundo lugar, BBVA, hoy sube 2,83. En tercer lugar, CaixaBank, 2,35. Y aquí seguirían otros bancos que, en fin, como no están en el ranking de los tres primeros, no van a salir en el podio, pero ahí están toda la banca. En el lado del rojo, está la holding de Iberia y de Vueling. IAG, 2,37 de caída, la que más. Naturgy baja 2 y Fluidra se deja en la sesión 1,85. Bueno, y a continuación les vamos a resaltar algunos de los temas que vamos a analizar luego con los mejores expertos aquí sobre esta mesa para que ustedes no se pierdan de un detalle de todas esas pequeñas cosas que componen la actualidad económica que hay que valorar si uno está pensando en invertir o en desinvertir. Bueno, pues en nuestra mesa de análisis vamos a valorar hoy los datos adelantados por el Banco de España. El Banco de España avisa del duro inicio de lo que va a ser el año que viene. Dice que la economía, no habla de recesión, pero dice que la economía española va a sufrir una considerable debilidad y prevé un crecimiento del 1,3%. Naturalmente, el mejor servicio de estudios de España, el del Banco de España, dice que va a haber un estancamiento del consumo, lo cual encaja perfectamente con otros predictores de lo que va a ocurrir aquí, y que la inflación se va a mantener elevada. Bueno, y también hablaremos de algunas historias que componen una manera de entender cómo van a ir las cosas. Por ejemplo, ayer aprobaron en Europa el tope al precio del gas, 180 euros, como saben. Y resulta que hoy el mercado de holandés, que es donde se referenciaban los precios del gas, pues ha visto en eso, supongo que algún tipo de amenaza, porque ha sido aprobar el tope del gas, que es muy elevado, y el mercado lo que registra es pues una bajada de los precios del gas. ¿Significará esto que se frena esa especulación que venía del mercado holandés? Ahora se lo preguntamos a nuestros expertos. Les presento ya a continuación a nuestros expertos en el día de hoy. Don Luis Ruiz, analista de CMC Markets. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, encantado de estar aquí, fenomenal, Xavier. Todo ya navideño. Sí, no, a ver si acaba este año, ¿no? Pero bien. A ver si acaba bien, o sea que acabar es lo menos importante. Don Borja García, economista y periodista, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, también. Xavier. Un placer estar ¿Todo aquí. bien? Muy bien. Me alegra muchísimo. Bueno, vamos a comentar la sesión. ¿Qué les ha parecido a ustedes esta sesión que al final pues, ha terminado girando al alza, gracias sobre todo al apoyo bancario, del que hablaremos luego, pero en general, comparada con algunas otras bolsas europeas, supongo que hay poco viento para tanta vela y que pues, se negocia poquito. Bueno, pero estamos en un momento muy importante de mercado, sobre todo porque los bancos centrales, tanto la Reserva Federal como el BCE, la semana pasada pues, nos han alertado de que los tipos de interés pues, van a subir un poquito más de lo esperado y se van a mantener en niveles elevados durante más tiempo de lo esperado. Y eso provocó que las bolsas se replegasen con bastante contundencia. Y de hecho hoy, cuando han amanecido los mercados, el BOK, el Banco de Japón, estaba apuntando, ha cambiado un poco el tono del discurso y también se ha abierto con hueco a la baja. Lo que pasa es que sí, a última hora se han girado un poquito, pero vamos, lo que parece es que a muy corto plazo, quitando el ruido que nos puede dejar estos movimientos, sí es cierto que los bancos centrales están agriando un poco lo que es el rally de Navidad, ¿no? Un diciembre que generalmente suele ser muy alcista para las bolsas y que este año se está saldando con caídas de en torno a 4 o 5 puntos porcentuales por lo que llevamos de diciembre. De hecho, el Banco Central de Japón ha sido el único de los grandes bancos que no ha subido los tipos, que también eso puede ser una de las cosas por las que está subiendo su economía y está revalorizándose la moneda. Bueno,
Lo cierto y verdad es que la bolsa española se ha distinguido en el día de hoy con respecto a las europeas por un talante positivo. Sí, bueno, es así. No podemos discutir que la composición de determinadas bolsas, en este caso la bolsa española, pues tiene mucho peso en lo que es el sector financiero. De hecho, lo que llevamos de ejercicio, la bolsa española lo ha hecho mejor, que lleva mucho tiempo haciéndolo peor en términos comparativos respecto a sus homólogos y quedándose muy atrás. Esto ha ocurrido, Xavier, por no decirte en la última década, nos hemos ido quedando siempre atrás. Y esto ha coincidido cuando la política monetaria de los bancos centrales ha sido de tipos cero o tipos de interés muy bajos. Y ahora pues, el sector financiero empieza a revivir un poco, después de un periodo muy prolongado, de décadas, haciéndolo bastante mal y arrastrando a la baja lo que es el IBEX 35. Y con esas declaraciones de los bancos centrales que tuvimos la semana pasada, esto sí permite que los bancos empiecen a tener un poco de respiro, un poquito más de margen, pues para hacer un poco más de negocio, ¿no? La banca comercial clásica, que durante años ha sido pues, bastante penalizada. Bueno, vamos con previsiones macro. Las del Banco de España son buenas para lo que toca este año y bastante malas para lo que toca el año que viene, donde prevén un crecimiento del 1,3%, no contener la inflación continuará bastante alta todo el periodo del año que viene y, bueno, pues parón del consumo, eso ya también está descontado. Ellos no hablan de recesión, prefieren usar una frase técnica muy del estilo del Banco de España. Dice que la economía sufrirá una considerable debilidad. Pues ya con eso ya me pongo a temblar. Vamos a ver todo esto en un trabajo que hemos preparado para ustedes. El Banco de España aleja el riesgo de recesión, pero baja el crecimiento al 1,3% en 2023 y sitúa la inflación en el 4,9%. El supervisor prevé que la economía española pise el freno en el año 23, algo más de lo esperado que en su anterior estimación. En concreto, ha recortado 1 décima su previsión de crecimiento hasta ese 1,3 y otras 2 décimas para el siguiente año, hasta el 2,7. Una de las principales causas sigue siendo la inflación, que pese a que se moderará en los próximos meses, se situará en niveles aún muy elevados y cerrará el 2023 en el 4,9%, para moderarse gradualmente hasta el 3,6% en 2024. Así lo recoge el informe de proyecciones macroeconómicas publicado este martes. El Banco de España mantiene la prudencia ante la elevada incertidumbre por el desarrollo de la guerra en Ucrania, si bien prevé que la economía española se incremente en el último trimestre un 0,1% y termine el año en el 4,6%. De esta forma, el supervisor coincide con el Gobierno en que la economía terminará el año mejor de lo esperado, si bien no cree que el PIB español alcance el objetivo de crecimiento del 2,1% dibujado por el Ejecutivo durante la presentación de los presupuestos para 2023. Pues a pesar de los pesares, este es un informe muy positivo si uno lo compara con otros bancos centrales de algunos de los países de nuestro entorno. ¿No, Luis? Sí, bueno, cuando hablamos de... O sea, España es igual que los bancos se están comportando un poquito mejor en las bolsas, España, que lo ha hecho peor en los últimos años, ahora empieza a comportarse un poquito mejor. Es un país un poquito menos dependiente de la energía y del gas natural, ¿no?, que viene de Rusia, y luego el sector turístico está recuperando un poquito de momento y esto está beneficiando a que las cuentas o que los datos económicos no sean tan malos. Respecto a las previsiones de BCE, yo lo que estoy viendo es que realmente no hay grandes cambios. Son respecto a las de Funcas de noviembre pasado. Las del Banco de España. Las del Banco de España, perdón. No hay grandes cambios en ese sentido, ¿no? Luego tenemos una pequeña revisión, modesta revisión de 1 décima para el crecimiento del año que viene y un poco más pronunciada en la inflación, que sí se está revisando con bastante contundencia. Lo que sí ocurre es que para el 2025 hay una especie de escalón de revisión que se sube prácticamente un 1,5 porcentaje al alza. Y bueno, pues se debe a aquellas medidas transitorias que irá aplicando el Gobierno, que el Banco de España espera que se reviertan pues en el 2024. Luego, lo que sí estamos viendo desde mi punto de vista es que la desaceleración continúa su curso y es la dinámica que estamos observando y poco a poco se va confirmando todas esas encuestas empresariales que se han presentado, etcétera, y es una dinámica normal. Luego, lo que hace 3 meses no se contemplaba, lo que era una recesión en la que era Europa o España en particular, ahora ya se empieza a hablar de ella, de recesión sobre todo en países como puede ser Alemania, y en España se habla de desaceleración acusada.
Luego, si las dinámicas continúan, a lo mejor en el futuro pues, la narrativa también empieza a modificarse un poco, ¿no? Yo creo que estos datos del Banco de España arrojan dos cosas bien claras. La primera es que las previsiones del Gobierno para elaborar los presupuestos de 2023 están en el 2,1%. Es decir, está alejadísimo de esta predicción del Banco de España, que encima mejora solamente una décima, cuando lleva previsión tras previsión durante este año, lo único que hacía era empeorar la situación. La Comisión Europea establece que el crecimiento para el año que viene va a ser del 1%, es decir, es una recesión técnica. Y luego, lo que sí que todos están de acuerdo es que la inflación, que recordemos está ahora mismo en el 6,8%, el año que viene, que se supone que se iba a moderar, pues los datos más optimistas la sitúan en el 4,8%. Es decir, si la situación sigue cada revisión de la inflación, la situación empeora, si continúa la guerra de Ucrania, el tema del tope del gas ahora empieza a desestabilizar también los mercados de la energía, y luego la gestión de Sánchez elaborando un presupuesto a todas luces desmesurado, con un gasto disparado, pues lo que puede llevar es pues al desastre y aumentar el paro, aumentar las dificultades para las familias y, en definitiva, pues estropear. Sí. A veces lo pasamos así por alto, son números muy bajitos. Entre el 2,1 de lo previsto por Nadia Calviño y el 1,3 que predice el Banco de España, hay una diferencia como del día a la noche, pero como son números bajitos, pues, y como estamos acostumbrados a que las previsiones de economía nunca cuadren, pues lo damos por bueno, pero eso sería, en un país serio, un motivo de dimisión del titular o la titular de economía de todas. Bueno, hablemos de... Ya que estamos de bancos centrales, quiero mostrarles algo. Ya los españoles podemos viajar poco a Londres porque todo está carísimo, pero los que tienen hoteles, bares, restaurantes, en fin, en las zonas de playa, están muy acostumbrados a ver la moneda de la libra esterlina, el pound. El pound tenía la reina, esto era histórico y tal, y han hecho el nuevo pound o los nuevos billetes de libra esterlina con el nuevo rey, Carlos III. Se los vamos a enseñar por si alguno llega con esto a su establecimiento, y ustedes no pondrán espécimen, pero bueno, con el don Carlos aquí en primera fase, pues van a decir, pues, oye, pues esto no sé si es válido. Sepan que sí, que son válidos, que van a empezar a rodar, que aún tardarán unos cuantos meses en llegar por aquí, pero que bueno, pues esto es la nueva modernidad, como se suele decir. Bien, volvamos a España. Ya hemos visto cómo son las monedas futuras del Reino Unido, y vamos a hablar de deuda. ¿Por qué? Pues porque tenemos los datos de octubre. Los datos de octubre demuestran que la deuda ha bajado un poquitín, muy poquito, un 0,4 respecto al mes anterior. En concreto, 6.600 millones de euros menos de deuda. Lo fundamental, el dato con el que ustedes deben quedarse. Habíamos saltado la barrera psicológica del 1,5 billones de millones de euros de deuda, y ahora corremos un poquito hacia abajo y estamos en 1.497.000 millones de deuda, según datos del Banco de España. Don Luis. Menudas cifras, ¿no? Bueno, cifras, sí. Me voy a guardar los billetes con la cara de la reina, porque supongo que sean de coleccionista, pero hablando de países con alta incertidumbre, de países como el Reino Unido, ¿no?, que siempre se ha caracterizado por ser un país donde la certidumbre política es bastante elevada, y este año fijaros lo que ha sufrido la libra, ¿no? Y bueno, retomando la deuda, es que hay poco que decir, 1,5 billones de euros. Eso más o menos se traduce en un 116-117% sobre PIB. Y si lo queremos vincular un poco con las proyecciones económicas que hemos hablado antes del Banco de España, y esas proyecciones económicas se hacen en base a unos supuestos, y en este caso, por ejemplo, para el Banco de España tiene que los tipos de interés el año que viene van a estar en torno al 3%. Y ahí es donde está la clave realmente sobre las proyecciones económicas del Banco de España y de la mayoría de organismos. Si se van los tipos de interés un poquito más por encima porque hay que controlar la inflación o porque hay efectos de segunda ronda, probablemente todas estas proyecciones económicas que se están haciendo ahora mismo habrá que tirarlas a la basura, ¿no? Luego realmente ahí es el kit, porque la deuda es tan elevada de los estados
que subidas, aunque sean pequeñas, afectan notablemente a las cuentas del Estado. Y ese es quizás ahí donde está el kit de Y la gran suerte del gobierno Sánchez es que que era un fenómeno típico de las economías del sur de Europa, ahora se ha extendido como un reguero por todas partes. Y en Alemania hay una deuda descomunal, 2,5 billones, en Francia muy alta. En fin, que esto de la deuda ya no es un problema de limitación geográfica. Perdón. No, pero es que a mí, o sea, para que la gente lo entienda, porque empezamos a hablar de 1,5 billones, empezamos a hablar del 110% del PIB. O sea, vamos a ver, esto significa que si el Estado destina todo el dinero que recauda, todo, sin pagar, o sea, sin pagar colegios, sin pagar sanidad, sin pagar absolutamente nada, destina todo ese dinero a pagar la deuda, todavía deberíamos, después de un año de hacer eso, deberíamos el 10%. El 16. O sea, bueno, el 16. O sea, esa es la magnitud de la situación en la que nos encontramos. O sea, que es que ni aun destinando todo podríamos acabar con ella. O sea, es una deuda a todas luces demencial que, como bien ha dicho, pues es que ante una subida de tipos... Pero insisto que el fenómeno se generaliza. En Francia no había problemas de deuda. Bueno, ahí lo que hay que fijarse también es un poco en... A ver, estamos hablando sobre PIB, sobre la producción de tanto del Estado como de las empresas, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que hay que fijarse es en la deuda externa, la deuda neta. Hay países con una deuda de Estado muy elevada, como puede ser Japón, pero sin embargo se han financiado durante mucho tiempo. Y es porque tienen una deuda neta un poquito más baja y unas cuentas más saneadas. Bueno, en el caso de Alemania, ojalá y tuviésemos las cuentas que tiene Alemania a nivel país, ¿no?, en su conjunto. La capacidad de poder pagar esa deuda. Y además también es envidiable la posición italiana, porque Italia tiene una deuda preocupantísima, pero la tienen manos italianas, con lo cual en ese sentido no dependen tanto de la prima de riesgo, de que te compren la deuda ahora cuando algún día llegará, que el Banco Central Europeo diga hasta aquí. Claro, pero estaba anunciado para allá, ¿no?, que el Banco Central iba a cortar el grifo. El principal problema está que el bono de España, en la última semana, desde que habló el BCE, ha repuntado 40-50 puntos básicos. Ya está en el 3,40%. Ya no está en línea con las previsiones que nos ha dejado el Banco de España pues hace poco. O sea, está muy por encima. Eso significa que tú colocas el bono porque ofreces un tipo de interés que lo que hace es cubrir el riesgo de esa inversión. Así es. Mejor explicado imposible, Xavier. Sí, y lo que quiere decir que suba es que hay más riesgo. Claro, y eso además sube muy deprisa. Efectivamente. Cuidado con eso porque en poco tiempo, así que el Banco Central Europeo diga, bueno, ya vale, ya fin, que está a punto de decirlo, pues entonces cada uno tendrá que espabilarse para obtener su... Bueno, es que dentro de los anuncios que hizo el Banco Central Europeo, uno de ellos fue que iba a dejar de comprar deuda o no iba a reinvertir los cupones de la deuda que tenía en cartera a partir de la mitad del año que viene, más o menos. Lo mismo ha dicho la Reserva Federal y lo mismo está comentando más o menos el Banco de Japón. Luego, todas esas políticas extraordinarias ahora se van a quitar encima de la mesa y no va a haber un apoyo monetario en un entorno donde pues, estamos viendo que para financiar a los estados va a ser cada vez más difícil. De hecho, por ello hay tanta presión fiscal a todos los niveles, ¿no? Y aquellas empresas que por lo que sea lo hacen bien, pues se persiguen esos beneficios, ¿no? Luego es una dinámica en la que hemos entrado y que es muy difícil de parar, pero al final la deuda deberíamos pagarla entre todos y es la situación en la que estamos ahora mismo, ¿no? Bueno, hablemos de algunos nombres propios del mercado bursátil español, del IBEX. Los bancos hoy suben, sostienen el índice. Eso está bastante bien, más o menos ha quedado comentado, pero quizás hay que hacer un hincapié especial en que el Sabadell parece haber resuelto finalmente el problema que tuvo con su filial en Londres, TSB, en 2018. Ya saben que de repente quedaron pues al aire sus clientes y sus saldos y eso fue o tenía que haber sido muy duramente castigado por la Autoridad de Control Bancario británica. Al final parece que han negociado una multa de 55 millones para resolver esa crisis de carácter informático. Don Luis, ¿cómo ven los bancos? Están bien, ¿no? Es un entorno en principio que es favorable para la banca. ¿Por qué? Porque vuelven a recuperar ese margen de intereses que hace mucho tiempo que no tenían. Por otro lado, estamos hablando
de que estamos en una desaceleración, por lo menos por lo que es España por el momento, y también esta desaceleración, sabiendo que el empleo es un indicador retardado, no está afectando por el momento a lo que es el empleo, no está aumentando el desempleo. Luego es un momento que para aquellos que se dedican a prestar, pues bueno, pues parece que es beneficioso, ¿no? Y de ahí que la banca, pues en este entorno y este año lo esté haciendo mejor que el resto de sectores. Borja. No, estoy completamente de acuerdo. Además, ahora con lo del tema de las hipotecas, de cuando las vayan a revisar, que básicamente incluso algunas se van a duplicar, pues eso va a traer unos beneficios extraordinarios para los bancos y eso le da estabilidad al sistema bancario y le hace más atractivo y por ende, pues sube. Sí, Bueno, porque lo que son los depósitos se están tardando en subirlos, ¿no? Sí. Eso es como el precio de la gasolina. Siempre sube a una enorme velocidad y luego baja como si fuera una pluma. No, la gravedad no le afecta. ¿Eh? Bueno, hablemos del precio del gas, al que sí ha parecido afectarle esa imposición del tope de 180 euros para todo el territorio de la Unión Europea. Hoy el precio reaccionaba a la baja ante la imposición de ese tope. Y hay muchos que dicen que ya era hora de que se hiciera algo para evitar pues todo lo que se llamaba la especulación en torno al precio del gas en el mercado holandés, que se fija sobre hipótesis a futuros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo creen que evolucionará el precio del gas? Bueno, lo que está ocurriendo en el sector en las materias primas, en concreto la energía, es que la caída de precios está siendo muy acusada y el gas no se está quedando atrás. Y además está muy vinculado a lo que hemos citado con anterioridad. Fijaros que yo he visto el TTF, que es la referencia, ¿no?, de gas natural en Europa, y ha corregido 30 puntos porcentuales en las últimas 5 o 6 sesiones. Y es que el mercado en su conjunto también teme que toda esta subida de tipos de interés les vayan un poco de las manos y ya haya una desaceleración económica más acusada de lo previsto. De hecho, ahora mismo, cuando miramos los inventarios de petróleo o los inventarios de gas, están en niveles muy abultados. Y todo esto lo combinamos un poquito con que la demanda no está siendo muy boyante, sobre todo porque las temperaturas están siendo bastante moderadas y se está provocando que, en este caso, vencimientos de futuro, como marzo de 2023, que ya deberían escaparse, ¿no?, de ese invierno, porque el invierno ya había pasado, pues estamos viendo cómo pierden mínimos anuales, ¿no? Y desde un punto de vista comparativo, es decir, de estos precios con el de hace un año, estamos viendo hasta incluso caídas interanuales. Eso significa que probablemente la dinámica de la inflación que estamos viendo continúe yendo hacia la baja. Algo que en segunda derivada no tiene por qué ser favorable, porque si la inflación va a la baja porque hay menos demanda de energía, porque la economía está perdiendo ritmo, Sí, es un pues, síntoma, es un mal síntoma. En segunda derivada no es lo más favorable, claro. Yo, de todas maneras, también quiero resaltar aquí el papel de Qatar. O sea, con el tema de la guerra de Ucrania, Rusia pasó de ser el máximo exportador de gas a Europa, ha pasado a ser Qatar. Y Qatar ahora mismo está inmerso en una crisis, llamémosla diplomática, con el tema de los sobornos a la Unión Europea, y de hecho ha amenazado diciendo que o quitan a Qatar de la ecuación de esta trama de corrupción, o que pueden tomar, efectivamente, sí, que básicamente es una amenaza velada. Han salvado el Mundial, ya no tienen compromiso. Efectivamente, ya no tienen, ya saben que no están. Volver a la chilaba como Messi. Correcto. Entonces, eso también puede ser un factor que, en el caso particular de Europa, puede hacer que los precios, lejos de bajar y de continuar con una tendencia que creo que a nivel mundial se va a mantener, puede hacer que Europa tenga que buscar un proveedor de gas más caro, como ha venido siendo Estados Unidos, y acabar pagando un mayor precio por el mismo gas. Estados Unidos, Trinidad y Tobago, esas cosas. Bueno, estamos a punto de terminar el programa hoy, pero antes permítanme anunciarles que Telefónica ha decidido la venta de su filial Blue Via, o su porcentaje en la filial Blue Via, que era el 45%, en una cifra que ronda los 1.021 millones de euros. ¿Qué es Blue Via?, se preguntarán ustedes. Pues es una filial en la que querían concentrar el desarrollo de fibra rural. Les agradezco muchísimo a ustedes dos su presencia y todavía más sus opiniones, a ustedes su paciencia y su interés desde sus hogares. Les invito por ello a ver a continuación la redacción abierta de la tarde con todo lo que trae la política, que hoy baja bastante revuelta.